Bueno, vamos ahora, queridos amigos, a concentrarnos en el apartado de las virtudes, que es el siguiente tema, una vez que hemos abordado al hombre ya en sus dos dimensiones fundamentales, cuerpo, alma, espiritual, ¿sí? La trascendencia. Bueno, hemos estado repasando todos los elementos con que cuenta cada una de estas dimensiones para lograr que primero un autoconocimiento de quiénes somos como seres humanos, cuáles son nuestros componentes, cómo debemos advertir en nuestro análisis FODA, lo recalco de nuevo, porque es un análisis de diagnóstico fundamental para nuestro trabajo posterior humano, en nuestra formación, y que ya en este apartado de las virtudes tendrá pues plena aplicación, porque ya serán medios, serán metodologías o pautas para podernos trabajar mejor en cada área, en cada aspecto de nuestra persona. ¿Por qué? Porque hablamos primero de las virtudes como tratamos de definir virtud en cuanto a un valor, a un hábito bueno, a un hábito de la voluntad, ¿sí? De lo que venimos explicando de la voluntad libre, un hábito que quiere decir una actividad, ¿sí? Una actitud también que yo tomo, que yo me impongo o me propongo realizar o tomar para vivir mejor cada circunstancia de mi vida. En este caso hablamos de las virtudes cardinales como aquellas que están a la base del ser humano, que son virtudes ya dadas, o vamos a decir que el hombre va desarrollando a lo largo de su vida, en cada etapa de su vida, pero que ya están en potencia en su naturaleza. En cambio hay otras virtudes que son las virtudes teologales o virtudes infusas. ¿Por qué infusas? Porque son infundidas, ¿sí? Gracias a la fe y a los sacramentos, a la vivencia de los sacramentos desde el bautismo, en el contexto católico cristiano. ¿Por qué? Porque las virtudes teologales van a ser un soporte, una iluminación más trascendente a la vida del hombre. En cambio, las virtudes morales, como la que vamos a explicar ahorita de manera muy detallada, la virtud de la fortaleza, al igual que la virtud de la prudencia, la virtud de la templanza y la virtud de la justicia, ¿sí? Virtudes y la fortaleza, ¿verdad? Virtudes que serán dadas, que serán también adquiridas, porque vienen ya en potencia en la naturaleza humana, pero la inteligencia y la voluntad las van aplicando, las van materializando, ¿sí? Porque son, decíamos, hábitos de la voluntad buenos, que tienden al bien, a un perfeccionamiento de una naturaleza racional o una inteligencia y voluntad de una persona para su mayor perfeccionamiento, para su mayor equilibrio. La virtud, decían los antiguos, se encuentra en el término medio de las cosas, ¿no? Decían los latinos, in medio es virtus, o sea, en el punto medio, ni un extremo ni otro. Si hablamos, por ejemplo, de las virtudes morales, la virtud de la fortaleza nos permitirá pues no darle demasiada importancia a veces a las circunstancias pasajeras que a veces nos pueden provocar dolor, insatisfacción, ¿sí? O también tener templanza, que es una virtud que nos permite mediar o equilibrarnos en cuanto a los apetitos, a las pasiones, a las emociones, sabernos equilibrar, sabernos medir y tomar una adecuada actitud ante las cosas. Como mencionábamos en el apartado de la dimensión sensible del hombre, la inteligencia emocional va a funcionar con respecto a las virtudes. En sí la inteligencia emocional va a derivar en la virtud de la templanza, saber manejar las emociones, la virtud de la fortaleza también, la justicia y la prudencia, saber cómo determinar mejor cada decisión que tomamos y sobre todo que sea la más justa en el momento adecuado, como decía Aristóteles, con la persona adecuada, con las palabras justas, que es algo difícil de lograr, sí, pero que cada oportunidad, día a día, tenemos un sinfín de escenarios, de oportunidades para ejercitarnos en cada una de ellas. Vamos a hablar de la fortaleza. La manejamos a nivel gráfico, ilustrativo, como dos columnas, o bueno, una columna, que es la que sostiene, ¿verdad? Un monolito, una base que permite que un edificio esté bien sustentado, bien cimentado, entre pisos o niveles, ¿verdad? Que no haya ahí, cuando por ejemplo sucede un terremoto o un sismo, no haya la posibilidad de que se tambalee o que se destruya, porque es lo que pasa cuando tenemos una situación
un sentimiento muy fuerte, una emoción, un impacto de algo que vivimos, ¿verdad? Una pérdida de un ser querido, un proyecto que se quedó frustrado, quedó inconcluso, una oportunidad que a lo mejor dejamos pasar o que no se nos dio como la esperábamos, frustración laboral, frustración en muchos aspectos de la vida, ¿sí? La fortaleza nos permite ser resilientes, es decir, mantenernos más firmes a pesar de las circunstancias cambiantes. Por eso el ejemplo o la alegoría de la columna, porque a pesar de que haya movimientos telúricos en la Tierra, sismos, pues se va a mantener incólume la estructura, es decir, si va a sufrir, si va a tener que afrontar la situación, pero no se va a despedazar, ¿verdad? No se va a fragmentar o va a sentir que ya no sirve para nada o que es pura basura su vida porque no funcionó algo como pensaba o una relación también en la vida no fue del todo adecuada, no fue permanente como se pensaba, ¿verdad? La fortaleza es una virtud. ¿A dónde nos va a llevar? Primero definamos qué es. Bueno, es una dynamis según el término griego, porque los griegos fueron aquellos que en nuestra cultura occidental trazaron la mejor definición de lo que son las virtudes. Para ellos la virtud era un valor, ya lo dijimos, un hábito, una actitud de la voluntad que permitía afrontar las situaciones, que le imprimía energía, que le imprimía fuerza a las decisiones, ¿sí? Y un sano equilibrio, como decíamos. Es una andreia, de ahí viene el término andrei, que significa valor, que significa, bueno, sí, hombría, virtud, podríamos decir, o arete, ¿sí? Carteria también. Vamos a ver aquí la definición. La fortaleza es la virtud moral. Hablamos de moral como la dimensión que se da en el hombre a partir de la conjugación de inteligencia y voluntad libre, es decir, cuando el hombre tiene la capacidad de autodeterminarse en su actuar, en su manera de hacer las cosas, ¿sí? De proceder, de decidir, respetando su naturaleza, ¿verdad? Respetando el bien, el orden de las cosas, su comprensión de las mismas y la manera en cómo las utiliza, ¿verdad? Se sirve de ellas como bienes. Entonces la moral es esa dimensión del actuar humano por una inteligencia y una voluntad de por medio, que asegura la fortaleza, asegura las dificultades, la firmeza y constancia en la búsqueda del bien. El Catecismo de la Iglesia Católica aquí nos puede iluminar en el número 1808, porque también la toma en cuenta esta virtud como base sobre la cual trabaja también la fe, ¿verdad? Ya hablando de las virtudes espirituales o teologales, van a ir de la mano las dos, pero ambas se van a tener que, serán, bueno, unas infundidas, otras serán dadas en potencia, pero adquiridas, o sea, con una capacidad de perfeccionamiento, como son las morales. Nos hace capaces de vencer el temor, incluso la muerte, y hacer frente a pruebas y persecuciones, ¿sí? Virtud de la fortaleza que tendremos en tantos ejemplos de personas a lo largo de la historia, los mismos mártires, ¿verdad? Tenemos también como característica de la fortaleza que nos capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Les decía que el testimonio de los mártires, de las personas que han sabido pues afrontar una persecución, un odio no solamente a la fe, sino también a lo mejor a una cultura, a una serie de valores en la sociedad que pueden estar a la base de la justicia. Tenemos que esas personas pues nos dan testimonio de ser precisamente columnas, ¿verdad? Tener actitudes firmes ante las adversidades, ante la incomprensión, ante la crítica, la persecución, ¿verdad? Tener ese sentido de fortaleza. Les decíamos, entonces repito, que las virtudes son hábitos buenos de la voluntad como esa capacidad de buscar el bien, es decir, procuración del bien, ¿sí? A pesar de los accidentes, de las circunstancias cambiantes. Por tanto, la fortaleza es la que se define como esa capacidad de soportar, tener como resiliencia ante las adversidades. Constancia en la búsqueda del bien también es otra característica propia de su definición, ¿verdad? Según lo que decíamos del catecismo.
¿Por qué es importante vivirla? Tomamos como referencia la fortaleza, que es una de las que están a la base, pero podríamos aplicar aquí cualquiera de las demás virtudes, sea la prudencia, la justicia, la templanza, ¿verdad? O ya de las virtudes espirituales o teologales que, si bien nos vienen dadas por el sacramento, por la fe, necesitamos acrecentarlas, necesitamos cultivarlas, como todo don, como todo talento dado. Sabemos por la parábola también de los talentos en el Evangelio que un don es para que se sepa explotar, se sepa trabajar y hacer rendir, no puede estar nada más estático. Lo mismo las virtudes como la fortaleza, pues tienen que manifestarse en la prueba, ¿sí? Yo no puedo pretender ser fuerte nada más de palabra, decir que soy un chingón, ¿verdad? Si no me confronto con mi situación, mis responsabilidades diarias, que conllevan sacrificio, que conllevan esfuerzo, o cuando se viene una enfermedad, se viene una prueba difícil, les decía, una frustración en el trabajo, en un proyecto, en algo que yo me haya trazado y que no resulta como yo quiero. Pensemos en nuestra actividad como padres de familia, como educadores o como catequistas. Si no pasa esto, que a veces nos desesperamos, que a veces estamos saturados de actividades, y aquí es donde tenemos que aplicar la fortaleza. Es importante vivirla, trabajarla, decía desde la visión de diferentes pensadores. Las buenas acciones nos dan fortaleza, decía Platón, ¿sí? Esos hábitos repetidos que buscamos, de actitud, de soporte, de paciencia, de la virtud de la fortaleza, de ahí precisamente se deriva la paciencia, la perseverancia, porque son virtudes que nos permiten estar como firmes, como determinados en lo que hacemos hasta conseguir los objetivos, ¿verdad? Que nos vamos a frustrar a veces porque no se dan los resultados inmediatos, pues sí, pero tenemos que seguir buscando, nunca cesar, nunca descansar. Fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Fíjense, eso decía el médico griego Hipócrates, que es un referente también para todos los que se dedican como profesión a la medicina. ¿Por qué? Porque dentro del mismo hombre ya hay esa fortaleza, esa capacidad de resiliencia que también por ahí se está manejando. La resiliencia es la capacidad de soportar, viene derivada de la fortaleza, las adversidades, de tener firmeza, de saber afrontarlas. Las mismas enfermedades, ¿cuántas veces pensemos, puede pasar que nos viene un dolor, a lo mejor no es una enfermedad física, sino también una frustración personal, una falta de autoestima, una depresión, ¿sí? Y a veces nos identificamos con eso que sucede, con la situación, no sabemos distinguir, y aquí es donde la inteligencia debe estar muy despierta, ¿verdad? A la reflexión, a la escucha, y muy clarividente. ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de perdernos en las situaciones y confundirnos con ellas, pensar que yo soy un fracasado, que no sirvo para nada, o que las cosas que me pasan son porque pues no sé, me toca vivirlas, porque la suerte que tengo, ¿verdad? O porque una enfermedad pues me va a impedir hacer tantas cosas que yo tenía pensadas. Bueno, esto es algo que puede ser un limitante, pero también se convierte en una oportunidad, como dice aquí la cita, de encontrar dentro de nosotros las fuerzas, que están las potencias, para convertir esa enfermedad en una experiencia, a lo mejor también para crecer en nuestra comprensión de los demás, en nuestra capacidad de soportar el sufrimiento, ¿verdad? De ayudar a los otros, de a lo mejor trabajar un poquito más nuestro carácter, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Lo que no me mata me fortalece, dice Johann Wolfgang Goethe, poeta alemán romántico. Pues lo que no me mata, o sea, Dios también visto desde la fe me va a proveer de estas capacidades, de estas cualidades que son las virtudes morales, con mi inteligencia y voluntad, para ejercitarme como esos buenos hábitos, afrontar las situaciones, y no me va a permitir que pase por experiencias más allá de lo que mis fuerzas son capaces, ¿no?, de resistir. Dios nunca nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Por tanto, decíamos, enfermedades, frustraciones, situaciones imprevistas nos van a dar la posibilidad de afianzarnos más como personas, de probar de qué estamos hechos,
¿sí? De que nuestra inteligencia, nuestra voluntad libre es superior a las adversidades, ¿sí? Bueno, ya se ha repetido mucho este tema, creo que no hace falta hacer tanto hincapié. Otra cita dice aquí: la resistencia física nunca podrá detener el impacto de la fortaleza espiritual. Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano, que también padeció una enfermedad que fue la poliomielitis, que lo dejó anquilosado, que lo mantuvo en una silla de ruedas toda su vida, que fue una enfermedad degenerativa, más bien fue la esclerosis, me parece, o la poliomielitis, no sé, que le impidió muchas veces, pues, caminar, estar con las fuerzas suficientes para las responsabilidades propias de su cargo como presidente, ¿verdad? Sin embargo, fíjense lo que nos dice: la fortaleza física nunca podrá tener un impacto como el de la fortaleza espiritual. O sea, aquí ya va apelando también a que la virtud moral de la fortaleza no solamente es una cuestión de sentirme yo fuerte físicamente, sino de tener dentro de mí esas convicciones, esos valores firmes, ese autoconocimiento, ¿sí? Esa voluntad de hacer el bien, de buscar decidirme y tomar las actitudes más adecuadas a la situación para afrontar mi realidad. Tenemos ejemplos como el Papa Juan Pablo II, ya para irlo derivando. Ya mencionamos algunos que son los santos, los mártires. Bueno, ¿cómo vivió o cómo podemos ejemplificar en la persona del Papa esta virtud? Karol Wojtyła desde niño pues tuvo que afrontar el quedar huérfano de madre a los 9 años. Fíjense, desde muy chiquito, perder ya esa figura materna. No solo es una figura, es toda una persona que desde chiquitos nos deja una huella, ¿verdad? Nos marca, nos va conformando nuestra persona. Vivió y superó los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Para quienes no conocen igual mucho de la vida del Papa, pues es interesante adentrarnos en una de sus biografías o en su historia personal para ver cómo queda ejemplificada esta virtud. Una guerra que fue devastadora, que fue cruel, que fue abrumadora, pues él la supo afrontar y darle un significado a su vida a partir de esos acontecimientos terribles que vivió. La guerra supuso para él, por ejemplo, separarse de muchos de sus amigos, que su padre falleciera, que tuviera que trabajar, él teniendo una carrera prometedora como actor, tuvo que dejar ese sueño para dedicarse a trabajar como obrero en una cantera, para evitar que lo deportaran por actividades culturales que iban en contra de la ideología nazi, que era controladora, opresiva y que quería pues mantener las sociedades controladas y en un estado de temor, pues sí, de control, ¿verdad? Se enfrentó al comunismo, después otra dictadura que sobrevino en Polonia, se gestó el movimiento socialista en el gobierno y eso también generó persecución a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la libertad de los trabajadores, porque los sistemas comunistas colectivizaban al trabajador, lo hacían que pretender que perdiera su identidad, su dignidad como persona y que fuera nada más parte, mera pieza, mero peón de un sistema de producción, ¿verdad? Económica, de material, donde no tenía valor su persona, su individuo, propiamente, sino en función de la colectividad. Bueno, también se enfrentó a ese sistema, luchó contra él en calidad también de sacerdote, de obispo, iluminando las conciencias, ayudando a la gente a que entendiera su valor más allá del ser material, de las circunstancias materiales, se supo sobreponer. Fue víctima también de un atentado, fíjense, o sea, padeció también la persecución física, es decir, fue herido por disparos, arma de fuego. Mantuvo fiel su misión, a pesar de la vejez y la enfermedad. ¿Cuántos nosotros recordamos ya al Papa en su última fase como pontífice, como líder del catolicismo, ya bastante mermado en sus fuerzas físicas, encorvado, con las manos temblorosas por el Parkinson, este desorden degenerativo que se le propició también, dicen los expertos, debido a la bala que le penetró el abdomen y que generó una serie de desórdenes en su organismo. Bueno, esto el Papa lo supo afrontar. Él nunca se bajó de la cruz, como dice, nunca dejó su cargo, aunque seguramente estuvo tentado a hacerlo, que era muy pesado, mucha responsabilidad
pero él supo manifestar y también darle una visión diferente de las cosas al sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento podía ser redentor, podía ser algo que purificara a la persona, ¿sí? Que le ayudara a transmitir amor, entrega, pasión, caridad también, y es algo que el Papa siempre mantuvo, esa afabilidad, esa amabilidad en su trato, ese cariño por la gente, a pesar de que no se sentía bien físicamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo la virtud de la fortaleza nos puede llevar a realizar, pues precisamente grandes superaciones de nuestra persona, grandes maneras de entregarnos, de ser un ejemplo para los demás. La fortaleza es una virtud que se fragua en los momentos de prueba, como se pone manifiesto en esta vida del Papa. Bueno, aplicación. Vamos a leer algunos. ¿Cómo adquirió esa capacidad para sobrellevar tanto dolor, muerte o presión a su alrededor? Ojo, aquí detengámonos un poquito y apliquémoslo a nuestra vida. Hagamos otra vez de nuevo ese esquema analítico de diagnóstico de FODA. Identificar con qué fortalezas cuento, ¿verdad? Qué oportunidades, qué debilidades o qué amenazas se presentan en mi situación concreta de cada día con las que yo le pueda aplicar fortaleza, virtud de la fortaleza. La respuesta es que supo ver detrás de los acontecimientos la mano de Dios, la oportunidad de lograr un bien mayor. Les recomiendo mucho el libro de Memoria e Identidad, una publicación de Juan Pablo II, la pueden encontrar de manera digital, donde habla del tema del mal en el mundo, de las ideologías destructivas, nazismo, comunismo, que te tocó vivir y cómo él supo afrontarlas y verlas desde una óptica positiva, como un mal que Dios permite o que le permite vivir al hombre para, o que el hombre mismo en su desorden, en la libertad, desencadene para que surja el bien, para que se den también estos ejemplos de valor, haya gente que se acreciente en la fe, en las virtudes, ¿verdad? Desde ese momento encabezó una audaz lucha por la libertad y la dignidad del ser humano que lo llevaría a convertirse en el líder espiritual más grande del mundo. O sea, si no hubiera tenido que sufrir todas estas horrores, todas estas vicisitudes, pues no hubiera estado en grado el Papa de darnos ese testimonio, de ser una impronta, una huella y un referente en su tiempo, ¿verdad? Como nos lo marcó. No tengan miedo, dijo en su mensaje, en su alocución como Papa, la primera vez, su discurso inicial de pontificado, el 22 de noviembre de 1978. Siempre, aún ya siendo anciano, supo que la verdadera fortaleza supera los problemas y transformaba el mundo que se lleva y que llevaba dentro. Se llevaba dentro esta virtud. Les voy a proponer, si nos da tiempo, qué medios podemos utilizar ya habiendo hecho nuestro diagnóstico de realidades, ¿sí? De las virtudes mismas, qué virtudes siento que tengo más fuertes, cuáles no, o áreas de oportunidad, en cuáles me siento más débil y cuáles veo que tengo amenazas serias porque estoy demasiado adolesco, demasiado de una actitud positiva, de un hábito bueno, ¿verdad? De una virtud ante lo que me pasa. Ver la película de La vida es bella, esta es una producción italiana que ganó de hecho un Oscar, me parece, como mejor película no americana o no extranjera. ¿Por qué? Porque plasma precisamente los horrores también a los que se enfrentó una familia ante la Segunda Guerra Mundial. Esta película nos cuenta la historia de Guido, el personaje principal, del papá, si lo recordamos quienes la vimos, un camarero judío que se enamora de una joven italiana y sus peripecias para conquistarlo. O sea, todo lo que, la manera en que él busca, a pesar de la estigmatización que había con respecto al pueblo judío, a la separación, al rechazo, por la cual tenían también que ellos que mostrar una marca en su brazo, ¿verdad? Para que fueran etiquetados, identificados como judíos, eran una comunidad marginada. Entonces él se vio en la tarea de tener que conquistar el amor de una joven. Bueno, ya casados y con un hijo enfrentan los horrores de la locura nazi, algo parecido al escenario que afrontó el Papa Juan Pablo II. Guido y su hijo son deportados a un campo de concentración. En tanto, Dora consigue por la fuerza subirse en el tren que lleva al mismo lugar de tormentos. Durante el viaje, Guido convence a su hijito que todo se trata de una gran competencia cuyo premio es un gran tanque. Es decir,
Él tiene que vérselas con su hijo para ayudarle a ver esa realidad tan horrenda, tan difícil, tan oscura, de opresión, de asesinato, de sangre, de campos de exterminio, donde la gente era privada de su libertad y de sus derechos más fundamentales. Tener que visualizar ese escenario para su hijo como una competencia, un juego de pruebas, ¿no? Como si fuera un rally, ¿no? Qué fácil o qué interesante resulta, pero no fue algo ciertamente sencillo de lograr, tuvo que vérselas con creatividad. Pensemos nosotros en nuestro escenario como padres de familia catequistas de nuevo. ¿Qué medios voy a propiciar en mi vida, en mi convivencia familiar, con mis hijos o con mis alumnos, para ayudarles a que vean una situación difícil, a lo mejor que están atravesando, una realidad ya cotidiana, puede ser en la familia, donde haya alguna disfunción por ahí, donde haya algún problema, para que lo sepan afrontar de una manera diferente, ¿sí? No de una manera derrotista, resignada, negativa, pesimista, de yo no voy a poder o no me quiero casar porque veo que en mi familia pues no se llevan bien mis padres, ¿verdad? O yo no voy a triunfar porque no soy bueno en matemáticas, etcétera. Alguna limitante que podamos encontrar en alguna de nuestras áreas de formación humana, en alguna de nuestras capacidades también. Ver de qué manera lo podemos resignificar. Eso es algo que también desde la psicología, desde la filosofía se denomina la logoterapia. Es una corriente psicológica que propone también un autor que se llama Frank. No recuerdo ahorita bien el nombre, se me fue. Espérenme. Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, porque trata de resignificar las experiencias negativas. Él también pasó por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, lo vivió en carne propia, pero ve la manera de ayudar a que su experiencia sirva de ejemplo para que otras personas que pasan por situaciones de prueba lo puedan resignificar. Tenemos como lectura recomendada un libro, que a ver si lo pueden encontrar, se llama Del Islam al Cristianismo, la historia de una joven musulmana de Pakistán que emigra a Viena por el trabajo de su padre y que se enfrenta a un escenario distinto de lo que en su cultura dentro de Pakistán le habían enseñado, porque al ser Pakistán un país islámico de la religión maometana, el cristianismo era visto como un enemigo, ¿verdad? Un obstáculo. Y ella, al vivir en Viena, aquí lo va a describir la historia de Sabatina James, así se pone ella en el libro, utilizando un seudónimo, porque la chica al publicar su biografía pues también se las vio negras, tuvo que manejar otra identidad con otro nombre porque pues era perseguida por su familia debido a que renunció a su religión islámica para hacerse cristiana, hacerse católica. Una chica pakistaní, como digo, que vivió en Austria durante su adolescencia. Allí aprendió a ver la vida y la cultura occidental de otra manera, mientras iba convenciendo de las carencias e incongruencias del Islam y la religión coránica, donde no había respeto por la libertad de expresión, había muchas normativas, intransigencias, una cerrazón cultural muy fuerte, ¿sí? Un hermetismo donde no había mucha posibilidad de interacción con otras culturas, con otras personas. Empezó a ver que la religión cristiana permitía precisamente el ejercicio de una libertad en la verdad, de una libertad responsable, y ella, tras un largo proceso solitario y no sin numerosas dificultades y amenazas por parte de su familia, se acercó a la fe cristiana, consiguió la conversión tras superar sus miedos de qué dirán, de no me irán a perseguir, porque ya además estaba prometida con un chico pakistaní, fue forzada a volver a Pakistán para contraer matrimonio, pero ella ya había visto que no iba a ser feliz en ese estado y en esa cultura. Sufrió desprecio, persecución por sus propios padres. Actualmente vive en Austria, aunque con otro nombre de identidad. Bueno, ahí les propongo, sin darles más detalles, la historia de esta chica que supo vivir y aplicar, procurar esa virtud de la fortaleza con valor ante las circunstancias que vivió. Como actividad para realizar sugestiva, aquí podrán encontrar en los materiales que ya les señalé muchas más para su práctica, su pedagogía en casa o en la escuela o en el catecismo, pero actividad es la siguiente, dinámica muy sencilla.
Se pone el caso de una chica musulmana especificando las características de su situación, la inflexibilidad de sus padres, el compromiso con un chico pakistaní, temor que sus amigos vieneses ante la situación. Por grupos vamos a analizar, les propongo esto, bueno, ahorita nos podemos reunir de manera física, presencial, pero lo podemos hacer en su momento con nuestros catequizandos, nuestros alumnos o hijos. Grupos para afrontar la situación. Se evaluarán los resultados conforme a las decisiones reales que ella toma, es decir, leyendo el libro, yendo a su historia, podemos ver, bueno, ¿yo qué voy a hacer ante esta situación? Vamos a hacer una especie de análisis de caso, ¿sí? Donde analizar un ejemplo de vida, un testimonio, y ver yo qué haría en esta situación, ¿verdad? Ante el rechazo de mis padres, ante el compromiso, ante la estigmatización posiblemente cultural, si yo vivo en una ciudad, con una cultura diferente, o en un país diferente, ¿verdad? Entonces aprender a afrontar estas situaciones, ponerme como que en los zapatos de la chica, de esta situación, y tomar una resolución del caso. Este análisis de caso se los propongo. Aquí vendrán algunos ejemplos también, ¿sí? De cómo realizar esas situaciones. Bueno, aquí vamos a dejarlo para entrar mi empresa. Bueno, aquí les propongo un ejemplo de cómo se realiza la virtud de la fortaleza. Yo puedo realizar en mi apostolado como catequista, como padre de familia, además de esta dinámica de grupos, para analizar un caso, tomar lecciones o experiencias de ella. Yo les comparto que reflexionando o trabajando esta virtud a nivel académico, en una clase, y también de manera pedagógica, realicé en el Hospital del Niño esta promoción de la virtud de la fortaleza, mediante un boletín que hable del valor presente y que presente testimonios de cómo vivirlo. El boletín tuvo el siguiente contenido: la fortaleza como una virtud propia de los niños. Un niño es un guerrero, así lo ilustré. Esta actividad se las propongo a ustedes, catequistas, padres de familia, para poder ejemplificar, explicar el tema de las virtudes a los niños, tomando a lo mejor alguna de las virtudes cardinales o teologales y sabiéndola aterrizar, sabiéndola aplicar al contexto propio de mis hijos, de mis catequizandos, ya lo dije. Primero, la fortaleza como una virtud propia de un niño guerrero, ilustrarla con una imagen que no sea sugestiva, si hablamos de los niños. Luego, lo que la fortaleza es en sí, ilustrar también algún ejemplo en que se desarrolla de un soldado en una guerra. Luego, viene la parte de modelos y testimonios con breves reseñas. El ejemplo del personaje, para aquellos que nos gustan las películas, o los héroes, ¿verdad? Del Wallace, el héroe de la película de Corazón Valiente, interpretada por Mel Gibson. Cómo afronta él la realidad de la independencia de su pueblo allá en Escocia, en la Edad Media. Una aplicación a los niños del hospital. Dígase a los niños de mi catequesis, a los niños de mi casa: la enfermedad no te puede, tú eres más fuerte. O esta dificultad que tienes con una tarea no te va a determinar, no te va a frustrar, ¿verdad? No te va a detener, tú puedes más. Apliquemos, por tanto, aquí lo que les decía sobre el tema del conocimiento, las áreas o fases del conocimiento donde podemos advertir en nuestro FODA, y ya de manera aplicativa acá, qué actividades puedo propiciar para potenciar la imaginación del niño. Esta misma puede servir, que el niño se proyecte un ideal, se proyecte una virtud a trabajar. También podemos hablar aquí de la memoria, cómo facilitar el ejercicio de la memoria, ¿sí? Con actividades, con rompecabezas, con juegos, dinámicas. Bueno, en los libros que podrán adquirir tendrán mucho material de inspiración para aplicar. Este que les propongo, bueno, es un cuento, un guerrero, el guerrero invencible, basado en la historia de el mártir, porque estamos hablando de la virtud de la fortaleza, San Jorge. No se las voy a contar, bueno, hablar de la reseña rápidamente, en fin. Esto sería todo, les agradezco el favor de su atención.
aquí vamos a concluir nuestro curso en desarrollo humano porque estamos plasmando ya precisamente una estrategia de actividad en cuanto a lo que les comenté del proyecto formativo, que se trata primero de un análisis FODA, mi realidad, de diagnóstico, ¿sí? En cada ámbito de mi formación humana, en cada área, en cada nivel de los temas que estuvimos abordando. Después sería la siguiente fase, plantearme unos objetivos, un lema, una misión, qué quiero lograr, con qué frase me identifico, con qué ideal, y después hacer una metodología de trabajo en función de las actividades propuestas aquí o también a través de estos cuadernos de trabajo. ¿Sí? Yo poder plantearme actividades a realizar dentro de cada área, como ya lo estuvimos explicando, para ponerme a trabajar, ponerme a ejercitarme en las virtudes, que a lo mejor mi área de flaqueza, de oportunidad o debilidad es el ámbito de los sentimientos. Bueno, ¿cómo voy a trabajar los sentimientos? Habiendo identificado en mi cuadrante, ¿verdad?, esa realidad. ¿Qué medios voy a poner o qué virtud voy a abonar, qué actitud voy a proponerme ejercitar como hábito bueno de la voluntad para mejorar en esos aspectos, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí sería el curso. Me hubiera gustado tener más tiempo para compartirles más materiales o más dinámicas, pero ya saben que pues hemos ahondado bastante en los temas. Ya quedó como tema final el del matrimonio y la familia. Este tema los voy a compartir a través de una lectura que vamos a hacer, los desafíos a que se enfrentan las familias hoy en día como célula básica de la sociedad, algunos recursos para trabajar también a nivel pedagógico en casa, ya sería como un tema anexo, tema último para nuestro trabajo familiar. Les agradezco su atención, estamos en un siguiente apartado considerando estas pautas de análisis. Bueno amigos, ahora sí entramos a la última parte de nuestro curso en desarrollo humano, considerando el apartado del matrimonio y la familia. Aquí les quiero proponer una reflexión en clave también analítica, de diagnóstico, como lo que estuvimos planteando desde el inicio del curso, para poder desarrollar mejor nuestro proyecto formativo, es decir, identificar qué aspectos en mi familia hay en juego, qué actitudes, qué situaciones pueden encontrarse como fortalezas en esa cuádruple especificación, ¿verdad? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Visualizar bien en mi terreno actual, en mi realidad como familia, aquí y ahora, ¿verdad? También ante la pandemia, ante el confinamiento, o ya que salgamos de esto, primero Dios, que podamos visualizar también otras posibilidades, pero que finalmente nos sirvan para definir mejor nuestra estructura familiar, que sea sólida, que sea un lugar, como decíamos en la introducción del temario, que nos permita valorar la familia como esa célula fundamental de la sociedad, del hombre social que se relaciona con los otros, pero que primeramente en el núcleo familiar debe aprender a convivir, debe aprender a ejercitarse en las virtudes, en el conocimiento, en el aprendizaje, en todo su desarrollo múltiple y multidimensional, ¿verdad?, de diferentes dimensiones, para que sepamos advertir los aciertos, los errores en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y sobre todo, ya habiendo hecho el diagnóstico, ponernos a trabajar en lo que nos toca, ¿verdad?, en lo que nos gustaría para crecer como personas de aquí en adelante. Bueno, hablaremos de factores que impactan a la familia hoy en día. Voy a iniciar diciendo que el perfil del hombre postmoderno, es decir, del hombre de la modernidad actual, porque el modernismo empezó más o menos después de la Revolución Francesa, bueno, desde el año más o menos 1520 y tantos, ¿no?, por cuestión histórica. Pero el postmoderno, el que ya vivimos actualmente, se puede decir que se define a partir de la crisis por la que atraviesa, principalmente una crisis de valores. Sabemos que en la familia hay carencia de valores, de estructuras sólidas, por eso hay tantas disfunciones familiares hoy en día, padres que no apoyan a sus hijos, inclusive desde el momento en que su esposa concibe y que están esperando al bebé, que lo abandona, que se desentiende, la mujer que tiene que sacar adelante sola a la familia, o la relación tensa entre el hombre y la mujer, cuando no hay una adecuada comunicación asertiva, oportuna, ¿sí?, donde se guardan las cosas, hay secretitos, hay complejos también, es decir, se dan caldos de cultivo, podemos decir, o gérmenes de lo que será la crisis de valores, o el acriticismo.
predominará la violencia, el consumismo y el individualismo. Es algo que en la sociedad actual, posmoderna, como la calificamos, están muy presentes. Un hombre cada vez más consciente de los problemas que afectan al planeta. Sabemos que el hambre, la contaminación, las guerras, todo esto quizá sí nos impacta, nos hace más sensibles el medio ambiente que los animalitos, pero ojo, miramos a veces a las cosas secundarias, a los bienes, a las criaturas, que no a nosotros mismos, como lo que debería ser el centro de nuestra atención. ¿Qué está pasando en nuestras familias? Sí, el ecosistema está muy bien por curarlo, y que el cambio climático no nos afecte, y que el cuidado o la reducción de la contaminación, sí, pero ¿cómo está nuestra casa? Primero empecemos por nuestra casa, es decir, mi ecosistema, ¿verdad? Mi núcleo familiar. Veamos aquí, a manera de análisis, que el materialismo es uno de los factores que impactan a la familia hoy en día. Y cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Materialismo entendemos la corriente de pensamiento que considera al hombre como materia, al mismo tiempo que artífice de la materia misma o sujeto de la actividad material, destinado a producirla o modificarla. El problema, ojo, está en que reduce al hombre a la inmanencia, a su sola capacidad de aprender de la materia, vamos a decir, experiencias sensoriales, ya lo decíamos, desde la sensitividad, quedarse solamente en un terreno de percepción y no saltar al terreno de la inteligencia, donde yo claramente me distingo de la materia, ¿sí? Donde busco utilizarla no como un fin, sino como un medio para mi propio bien, que me distingo en mi identidad como persona de ella. No soy parte simplemente de un proceso económico, de una producción, ¿sí? Olvidándose de su dimensión no finita y trascendente. O sea, ya que hemos visto todos esos apartados, ojo, hay que tener en cuenta cómo los estamos armonizando y cómo el mundo actual, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, tanta saturación de información, nos viene a decir cómo es el hombre y a qué le debe dar importancia, si al consumismo, si a los bienes materiales, como fines sencillos, que me tengo que vestir así, me tengo que parecer a Luis Miguel, a X o Y personaje que apareció en la serie, porque es el estereotipo de moda. No, ¿sí? Tengo que cuidar mucho esa parte de saberme idéntico, original, único y repetible en mi persona, con todas mis cargas temperamentales, caracterológicas, ¿verdad? Mi sensibilidad, mi corporidad, desde ahí partimos, por supuesto, y luego saltar a la parte de la inteligencia, voluntad, mis cualidades, ¿sí? Mis potencias, saberme que yo tengo todo un sinfín de posibilidades de ser mejor, no es necesario parecerme a alguien más, yo puedo ser yo mismo. Eso es lo que la carencia de valores o falta de identidad más marcada en nuestra sociedad, que la gente no se acepta a sí misma y no busca ser ella misma, siempre está copiando patrones, proyectándose en otras cosas, en ídolos musicales, artísticos, ¿sí? No le dedica tiempo a la reflexión sobre sí mismo, al silencio, a decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer mejor, porque siempre estoy perdido en bagatelas, ¿verdad? En redes sociales, en más media, en fin, no me quiero tampoco, no quiero abusar de la atención en este punto porque ya lo conocemos. El materialismo, ¿cómo afecta a la familia? En cuanto que deja de considerar al individuo en su dignidad e importancia como persona, viéndolo solo como parte de un proceso. Pensemos si en nuestra familia no pasa eso, de que yo vea a mis hijos como parte de un proceso donde todo debe funcionar en la casa, donde cada quien tiene una responsabilidad, una función, un rol, o yo también como papá o mamá me caso con un rol específico, y yo papá no voy a lavar los trastes porque ¿cómo? Si eso es lo que le toca a la mujer en su calidad de ser delicado, ser sensible, del cuidado de las cosas, de la cocina, ¿verdad? No, yo no me voy a involucrar. Ojo, ese es materialismo. Es etiquetarme, es encasillarme en un rol material cuando somos personas, no somos partes, peones, engranajes de un sistema nada más. Ojo con el materialismo. De aquí, como una herramienta de trabajo, máquina de producción, que mis hijos ya también sepan hacer de todo, digo, gradualmente hay que irlos instruyendo, ¿verdad? En lo que es importante que conozcan, o mis catequizandos también, por hablar de que pues estamos en la labor educativa. Que ya sepan todo, que se comporten como personas maduras. No, hay que ir entendiendo sus procesos graduales de crecimiento, de educación, de pedagogía, ¿verdad? Cómo irlos tratando en cada etapa, darles sus espacios para la recreación, para que corran, para que desfoguen sus energías, griten, lloren también, ¿verdad? Pero también para que tengan un tiempo de convivencia, de juego
con los papás, que yo me dedique también a darle su tiempo en cuanto al juego, porque el juego potencia su imaginación, las cualidades propias o aspectos, ya vimos, de la simple aprehensión, ¿verdad? O percepción interna, las capacidades, los sentidos, que los vaya potenciando para que su inteligencia también esté más activa, más proactiva y tenga un desarrollo y un conocimiento más asertivo, más armónico. Entonces el problema está en dejarnos en esta visión. De aquí que en algunos países los niños nacidos con algún defecto o cierto número de hijos por cada familia venga a ser controlado por motivos meramente económicos o progresistas. Esto ya lo vemos a un nivel social mucho de mayor magnitud o escala, donde parece que todo debe funcionar a la perfección y no vengas con hijos defectuosos que tengan algún problemita, alguna disfunción psíquica o alguna disfunción también física, ¿verdad? Porque te van a dar problemas, porque van a crear problemas en la familia, gastos médicos, ¿verdad? De tratamientos, de terapias, etcétera. No, evítalo. Cuando sabemos que para eso sirve el FODA, para identificar las situaciones y decir qué medios tengo a mi alcance o puedo conseguir para trabajar estas situaciones, estas problemáticas. Porque sé que la persona vale más que su incapacidad, que su impotencia, que su distorsión, distorsión o defecto que pueda conllevar, ¿sí? Entonces es importante no perder de vista toda la dimensión, la visión integral que hemos abordado de la persona en todas sus áreas, para que nuestro análisis sea lo más agudo, lo más preciso y a la vez completo, con una panorámica completa, una perspectiva integral. Ni aferrarme tanto al problema que no le vea solución por otro lado, ni tampoco pensar que las cosas se van a solucionar mágicamente porque no ataco el área, la dimensión específica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdemos de vista que la persona es un sujeto trascendente, espiritual, que sí, que convive en un cuerpo, que tiene una sensibilidad, pero que van de la mano, que son parte de su ser y que son integrales para un desarrollo completo. Hedonismo. Me salto algunas palabras. Hedonismo se entiende la concepción de la vida desde la perspectiva del mero placer. Ya lo hemos visto en la lectura, si recuerdan, de los afectos, de la afectividad, los grados del amor, del disfrute a toda costa. Es un anclarse en la búsqueda de la comodidad, del mínimo esfuerzo y una renuncia a todo tipo de sufrimiento y dolor. O sea, que todo resulte fácil, cómodo, que no me suponga mucho esfuerzo en mi relación con los demás, ¿verdad? Con mis hijos, buscar que ellos solos vayan aprendiendo, yo no dedicarles tiempo para ponerme con ellos a enseñarles la técnica, ¿verdad? Que aprendan a atender su cama, que aprendan a lavarse bien los dientes, hasta cosas más de servicio en la familia, ¿verdad? Lavar los platos, no sé, hacer alguna compra por ahí, que aprendan también algunas labores domésticas, labores del hogar, además de la educación que ya traen de la escuela. Es decir, ponerme con ellos de veras a currar, como dicen, a sacarle brillo a la virtud, ¿sí? Porque si pretendo que todo sea fácil, se dé por ósmosis, ¿verdad? De manera espontánea, pues no va a poder ser. Nos implica, como dicen, poner los codos sobre la mesa. En nuestros días el hedonismo se ve claramente reflejado en el descontrol, una alta permisividad de los padres por dejar que ellos sigan, que aprendan a ser libres, ¿verdad? Que la vida les vaya enseñando, que se tropiecen y que a ver cómo le hacen. No, yo tengo la competencia en cuanto padre y madre de estar ahí, de acompañarlos en su crecimiento cuando ya tienen cierta edad, que ya se dan cuenta que quieren su propio espacio, su propia autonomía, sea la adolescencia o la juventud, pues es importante empezar a dialogar con ellos, hacerles ver los pros y los contras, que entiendan que no solo lo que el mundo, el ambiente, los amiguitos les dicen es lo ideal, que tiene que haber alguna directriz propia de los padres, para prevenir, ¿verdad?, lo que viene aquí denotado en el hedonismo, el descontrol, las drogas, el sexo, el alcohol, ¿sí? Los desenfrenos, los vicios. ¿Por qué? Porque seguimos nada más las pasiones, las tendencias que van aflorando, que se van despertando y que necesitamos ahí como padres ayudar a que nuestros hijos actúen con inteligencia, con voluntad, y les formando por tanto en las virtudes. Recordemos por favor el apartado de la virtud donde señalamos específicamente fortaleza, pero le podemos poner templanza, justicia, todas se relacionan. Cada una va a identificar en su foda qué aspecto debe trabajar más para poner manos a la obra y evitar toda esta vorágine, toda esta este flujo de ideologías
que están muy marcadas en el ambiente, muy presentes en la sociedad y que nos van arrastrando, ¿verdad? Las consecuencias de esto llega a generar para la familia una falta enorme de jerarquía de valores, pérdida de control, de respeto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, la evasión de la responsabilidad del deber por el entretenimiento, o entre otros, ¿no? Porque las cosas fluyan, les digo, como que déjenlo hacer, que le aprendan, ¿no? No va a aprender, se va a desvirtuar, se va a volcar, ¿sí? En vicios, en actitudes perniciosas, perjudiciales, porque no va a tener una adecuada guía. El individualismo también supone hoy en día, más con los más media, con los aparatos, con el celular, ¿verdad? Esa reclusión de la persona en sí misma, en sus cosas, al punto de desconectarse de la realidad exterior, de los demás y de la propia familia. Vemos en las familias ya cada quien está en su rinconcito, con sus redes sociales, con sus cosas, y cuál no hay tiempo para convivir, para dialogar. La oración también es muy importante para propiciar un encuentro en relación con Dios, ¿verdad? De estar todos unidos y pedirle por las necesidades, darle gracias por la salud, por los medios con que contamos, etcétera. Tener esa conciencia de familia. El individualismo nace como una reacción social a los problemas del mundo, donde ya nadie quiere asumir su propia responsabilidad, sino espera que otros lo hagan, el gobierno, la instancia correspondiente, ¿verdad? O que todo lo haga el papá, la mamá, que todo me lo resuelvan. No, necesitamos aprender a tomar responsabilidades con libertad, ¿sí? Sabiendo buscar el mayor bien, pero asumiéndolo con un compromiso personal, ¿sí? Donde todo, hasta lo aberrante, debe ser tolerado y rayando en la permisividad. Bueno, en aras del propio egoísmo. El acriticismo de una sociedad falta de crítica, de conciencia, donde los padres ya no marcan límites, no marcan disciplina, y esos son temas que van a impactar muchísimo. Quisiera ahondar un poco más, pero el tiempo se va. La tolerancia también será otro factor. ¿A qué me ha ayudado todo este tema? Hagamos una reflexión, a lo mejor a darme cuenta de ciertos aspectos, factores, como dice el titular, que determinan a la familia. Este es un artículo que un servidor realizó para una revista universitaria, y bueno, hace unos años, y les propongo lo siguiente, o sea, yo también aprendo de estos temas, no crean que me lo he pasado diciendo cosas que yo ya tengo en acto puro, realizadas, no, yo también lo tengo, me compromete todo esto a irlo implementando en mi vida, en mi relación personal y familiar, ¿verdad? Mis responsabilidades, ir trabajando en todo esto. Quiero agradecerles ya, ahora que nos acercamos al final, pues el favor de su atención. Espero este curso nos haya orientado. A lo mejor no ha sido tan completo en cuanto a dinámicas, pero les he tratado de ofrecer una base, ¿sí? Humanística, una base antropológica necesaria para el autoconocimiento, para la reflexión, para la autocrítica de decir dónde estoy, cómo me encuentro en cada aspecto, en cada dimensión de mi persona, ¿verdad? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué medios tengo que poner? Reitero una vez más, para concluir, que en estos materiales de trabajo por niveles, de primero, sobre todo a sexto de primaria, encontrarán ustedes material para actividades en clave propositiva en cuanto a lo que recordemos del proyecto. Ahorita me voy para allá. Recuerden que en el proyecto vamos a lograr, lo repaso, cada participante desarrollará un plan de trabajo en casa que incluya los elementos de formación. Un lema, acabo ya con esto, un lema donde indique yo una frase, un eslogan, una cita de algún autor con la que me identifique, que me guste, o yo crear mi propio lema, ¿verdad? Por ejemplo, en medio está la virtud, yo qué sé, ¿sí? Pues es que debo buscar el equilibrio en todo, en mis gustos, en lo que hago, el tiempo que le dedico a las cosas, ¿verdad? Buscar siempre el punto medio, la diversión, los compromisos académicos, laborales, siempre tratando de equilibrar mi tiempo, dándole a cada cosa su lugar, su importancia. Bueno, un lema X, ¿verdad? Una misión, ¿qué quiero lograr este año o este mes? Lo podemos hacer, cada quien les doy libertad para que a la hora de entregarlo lo puedan dejar plasmado, cómo lo van a trabajar, ¿sí? Por año o de acuerdo a un calendario, no sé. ¿Qué quiero lograr? El FODA de cada área a nivel de diagnóstico, ¿sí? De todos los temas que estuvimos viendo, o sea, de todo este temario que presenté al inicio, ¿verdad? Un FODA, una valoración.
En el tema de ser religioso me faltó especificar, por ejemplo, el tema de los duelos, cómo se enfrenta el hombre a la muerte. Si yo estoy pasando ahorita por una situación de crisis, de pérdida de un ser querido, pues qué medios voy a poner para sobreponerme, a lo mejor la misma oración por él, ¿verdad? La unión con Dios en cuanto a mi dimensión religiosa, o el ir a acercarme a su tumba, a rezarle, llevarle flores, no sé, medios que me puedan ayudar a mí a seguir en ese vínculo con la persona que ya se fue, que dejó el cuerpo, pero que está en su alma, subsiste, ¿verdad? Y que algún día volveré a encontrarlo, no sé. Foda de cada área, repetimos. Y luego metodología, que medios pondré para trabajar cada área de formación. Primero personales, o sea, estas actividades están muy bien, pero una vez que yo ya he contemplado mi panorama personal, he hecho mi FODA, mi identificación en el cuadrante, ¿verdad? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada área, y qué medios voy a poner sugestivos que vienen en estas actividades de los materiales o de los que hemos dado aquí, algún video que haya sido ilustrativo, y para mis hijos, como el tema de las virtudes. Calendario de actividades. Bueno, recordemos, como decíamos al inicio, en la introducción, que la educación no cambia el mundo, sino a las personas que van a cambiar el mundo. Yo puedo cambiar mi realidad en la medida en que me autoconozca, me acepte y me supere, no solamente diga, ya me resigno a ser como soy, no, que tengo que trabajar, ¿verdad? Siempre en constante perfeccionamiento. Les agradezco mucho de veras su atención, espero que este curso no se quede nada más en letra muerta, en una bonita experiencia, sino en una oportunidad para ser cada día mejores, para ir trabajando desde nuestra casa, ahora que tenemos la oportunidad más asidua. Y bueno, pues que estén muy bien, gusto saludarlos, estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Ahí tienen mis números, mis medios de contacto a través del grupo o el canal de YouTube, sea la DINEC de Catequistas, o el de Conócete a ti mismo, quien nos siga también desde este espacio. Que estén muy bien, Dios los bendiga, estoy a la orden para sus dudas, comentarios.